bere arkeologoa da, geografia eta historian doktorea, eta bere hitzaldiak izenburua izango luke el fracaso de la filología en la autentificación de textos antiguos, los casos de Iruña, de Irulegi, de Iruña Beleia. Orduan, bera arituko da filologiaz, metodo zientifikoaz eta arkeologiaz, bai? Pues nahi duzunean, Xabier. Vale, perfecto. Bueno, egunon, denoi. Yo me formé durante la década de los 70 del siglo pasado, en la época de la dictadura del militar genocida, que todos conocemos, que los historiadores han llamado franquismo. Como si fuera una corriente artística, el surrealismo, el dadaísmo y el franquismo. En aquella época nos acostumbramos a leer los textos de una manera peculiar, porque había una línea escrita, debajo había otra línea escrita, y la cuestión es que había que leer entre líneas, porque lo escrito hacía referencia a algo que el autor quería expresar, pero no podía porque existía la censura. Así que con ese bagaje escéptico hacia lo que nos plantean desde las altas instancias de todo tipo, ingresé en la universidad y allí me topé con una vivencia parecida, porque resulta que las altas instancias académicas no tenían ninguna necesidad de justificar lo que decían, simplemente había que hacerles caso. Era la famosa auctoritas. Esto es así porque lo dice el catedrático de universidad de turno. No dejó de asombrarme que no tuviesen la capacidad aquellos académicos para justificar lo que decían. Y os pondré un ejemplo. Todavía recuerdo perfectamente cuando expuse que la ciudad romana de Flavio Briga era Castoriales. Y tengo en la mente perfectamente claro la risa que hizo el profesor de la universidad mientras me miraba con mirada condescendiente, ¿no? Este estudiante, ¿de dónde viene? Como no sabe que Flavio Briga es Bilbao. Esa historia tuvo su continuación, porque incluso tuve que tratar el tema en un examen que, naturalmente, otro catedrático que llegaría a ese cargo de catedrático de universidad me lo suspendió. Así que fui a su despacho para ver por qué razón me había suspendido, y el catedrático abrió el cajón, sacó una hoja que yo no pude ver y me dijo: esto es lo que tenías que haber escrito. Y no se recogía ahí. Y por eso está suspendido. Así que me quedó claro, con esas vivencias, me quedó claro que los catedráticos no tienen razón. Y aunque viniese el supremo hacedor o el conservador perpetuo del sistema galáctico internacional para decirnos que algo es así, no tiene razón porque lo diga. Solo tiene razón si es capaz de aportar datos objetivos que lo demuestren. Y esto es lo que me ha ocurrido con el caso de Iruña Beleia, al que me acerqué hace tiempo, porque estaba escribiendo un libro. Y claro, llegó el capítulo de la romanización en el País Vasco Occidental. Y al enfrentarme a esas cuestiones de los diversos investigadores, observé que lo que había era a menudo ocurrencias de un señor catedrático. ¿Y por qué una ocurrencia de un señor catedrático puede valer para algo? Y ese fue mi acercamiento al affair de Iruña Beleia. He titulado por eso
esta exposición el fracaso de la filología en la autentificación de Ostraca a romanos. ¿Por qué ese fracaso? Bueno, hay diferentes razones, ahí he apuntado varias. La primera creo que es que la filología no tiene capacidad como ciencia para determinar esa cuestión. La autentificación de unos objetos es una cuestión pluridisciplinar y partiendo de unas disciplinas concretas que se deben aplicar. Y la primera, evidentemente, es la arqueología. Es a la arqueología a la que le compete determinar que estos son objetos, han salido en el estrato pertinente y son por eso antiguos. A eso se dedica la arqueología, en realidad, a colocar los elementos en el espacio de una estratigrafía, lo que los convierte, por definición, en objetos antiguos. La filología no puede decir es que esto no es así, no le compete. La segunda cuestión es que la filología, en este caso, se nos aparece como con toda su soberbia, ¿no? Con toda la soberbia de estos personajes que he retratado. Cuando dice, como tenéis en el texto ahí, dice uno de estos filólogos con la boca llena, todavía algunos dicen que hacen falta más pruebas en el laboratorio para observar la pátina, pero esto es tomar el mal camino. ¿Qué es lo que está en discusión? Los textos. Sobre los textos, ¿quiénes tienen que decir lo que tengan que decir? Los filólogos. Y hay que aceptar lo que digan los filólogos. Esto no solamente lo han expuesto los filólogos, sino que incluso ha llegado a otros ámbitos, al de la arqueología mismo, lo cual me resulta incluso doloroso, diría yo, porque precisamente cuando me rechazaron la publicación de un artículo, el director de esa revista hacía una reflexión semejante, ¿no? Un arqueólogo diciendo, el circuito científico correcto es publicar las inscripciones siguiendo el método utilizado por los filólogos. En este caso, lo deberían hacer especialistas en ese campo y cronología específicos. Para nada. Ahí. A ver si consigo. Bien. No, no es así. No es un texto suspendido en el aire. No hay textos suspendidos en el aire. Hay objetos, como tenéis aquí. He representado. Vaya, si no se ve. ¿Y por qué no se ve? Oh, vale. Ahí tenéis entonces, en esa representación que he hecho, he expuesto lo que es un ostracon. Es, como veis, un objeto en el que se ha trazado un mensaje, pero luego ha quedado incluido dentro de un estrato y es sometido a una serie de alteraciones. Las alteraciones postdeposicionales, es decir, se ha caído la estructura encima, se había quemado, el objeto se quema en parte, después en el estrato el agua discurre por el estrato y va cubriendo las inscripciones por diferentes capas, luego se extrae en la excavación, a veces se rompe en el propio proceso de excavación, después se limpia, la limpieza siempre es desigual, ¿no? Hay veces que se limpia bien el objeto y otras veces el objeto está deteriorado por encontrarse húmedo y en el estrato mismo, entonces se deteriora. Pero después de todo eso, se lleva al museo y se pueden hacer estudios técnicos. En el caso de Viña Velilla tenemos algunos ostraca en el que se observa perfectamente que han sido alterados en el estudio científico pertinente, están alterados. Y por último, incluso en la restauración, porque en la restauración a veces pues, se puede reconstruir el vaso y se cubre parte de la inscripción, etc. Es decir, que eso es un objeto. Este es el objeto que tenemos que reconstruir. Este objeto, por todos estos pasos por los que ha pasado, tiene una trazabilidad. Y podemos reconstruir la trazabilidad
interna y externa del objeto. No es un texto colgado en el aire que nos viene para que lo interpretemos, para que solo lo interpreten los filólogos. Para nada. Los filólogos tienen un papel secundario en todo ese proceso. Bueno, ¿cómo se aplica la filología? En todo caso, primero he negado el papel que debe tener en el proceso, pero luego observemos cómo se ha realizado. En primer lugar, los filólogos han partido de una interpretación previa. Y esa es que se trata de una falsificación. Ya saben de antemano que es una falsificación, como ellos reconocen en los informes. A partir del cual me digo yo, si es una falsificación, ¿para qué tenemos que hacer un informe? No hace ninguna falta, ya lo conocemos. Eso es lo que tenían que haber dicho, en una línea. Esto es una falsificación. No me aburran con temas de este estilo. Pero no, esa certeza les sirve para construir un relato, ¿no?, sobre la supuesta falsificación. Todo se acomoda a esa interpretación previa. Esa interpretación previa desvirtúa todo lo que puedan comentarnos sobre la cuestión. Eso produce un sesgo cognitivo. Este sesgo cognitivo es tan curioso que incluso lo que está bien escrito es prueba de una falsificación, en un proceso imposible de calificar, ¿no? Estos sesgos cognitivos quizá los hayáis observado en este programa que se dedica a los accidentes de aviación. Hay uno muy interesante, todos son interesantes, pero vamos, hay uno muy interesante que es el que ocurrió a un avión que salió en Brasil del sur hacia el norte, tenía destino Manaus, me parece, en la desembocadura del Amazonas. En ese viaje se producen todo tipo de sesgos cognitivos, que son perfectamente observables también en el affair de Iruña Velella. Algunos son impresionantes y dramáticos, porque se mataron todos. Lo más bonito es cuando salen de sur a norte, entonces marcan el itinerario y se equivocan al marcar el itinerario. Otros no voy a dar los detalles. En todo caso, tenían que ir de sur a norte y al marcar el itinerario marcan hacia el oeste y salen tan panchos con el avión, pero en vez de ir hacia el norte van hacia el oeste y además lo hacen al atardecer. O sea que están viendo cómo el sol se va entrando y van contra el sol ellos, ¿no? Pero no se dan cuenta de que van por un camino equivocado porque están firmemente convencidos de que han puesto el itinerario que corresponde. Después de ir de dirección equivocada durante no sé cuánto tiempo, se dan cuenta de que algo falla, porque solamente ven Amazonas, bosque, y deberían llegar al río. Y entonces deciden dar la vuelta. Entonces dan la vuelta. Y al dar la vuelta, su preocupación es encontrar el río Amazonas, que como es bastante grande, es perfectamente observable aún de noche por las luces que hay en las orillas, etc. Y efectivamente, llega un momento que dicen, esto es un río, luego es el Amazonas. Es un sesgo cognitivo como la copa de un pino, porque no era el Amazonas, evidentemente. No solamente no era el Amazonas, sino que era un río que iba hacia el sur, al Mato Grosso, lugar al que fueron y donde se estrellaron, cuando se les acabó el combustible. Estos sesgos cognitivos son precisamente los que observamos una y otra vez en este affair de Iruña Velella. Esto es falso, luego lo que es verdadero también es falso, porque es falso. Es decir, que no reconocen una falsificación. Lo primero que hay que hacer en el acercamiento al colectivo de Estaca es reflexionar sobre qué es una falsificación. Y estos filólogos son
incapaces de hacerlo. Porque, claro, el falsificador intenta acercarse a la realidad histórica. Eso es una falsificación. Uno va a hacer una falsificación de un cuadro impresionista y no va a poner un Velázquez. No va a copiar a un impresionista. Y los filólogos nos dicen, no, es que se ha hecho una falsificación, pero para presentar a Velázquez o al revés, nos ponen un cuadro impresionista, ¿no? Eso es el análisis que hacen los filólogos. No es cierto eso. Aun cuando fuese una falsificación, deberíamos encontrar elementos perfectamente homologables con la antigüedad, porque eso es lo que intenta hacer un falsificador. Y eso es algo que no se produce en el caso que nos ocupa. Y en esta dinámica de construcción del relato desde el punto de vista filológico, otro elemento es que hay una elección inadecuada de los datos. Cogemos un dato y este nos sirve para demostrar determinada cuestión. Ya, pero es que hay otros 99 datos. Ese es solamente uno. Utilicemos el resto y lleguemos a una conclusión sobre la base de utilizarlos todos. Eso lo veremos a continuación en un caso concreto. Y una última cuestión sobre el método de los filólogos es que establecen consecuencias a partir de hechos de manera impropia. Por ejemplo, nos exponen que solamente un objeto falso hace falsos el resto de los objetos. No es así. La falsedad del objeto se queda en sí mismo. Un objeto puede ser falso y los 99 que están recogidos en el contexto pueden ser verdaderos, evidentemente. La falsedad es de cada objeto. Y uno de los ejemplos precisamente es este, ¿no? El famoso ostraco en el que nos muestra el Calvario. Este objeto es falso porque el tema es falso, pero el tema no es falso de ninguna manera. Nos quieren decir los filólogos que representar a Jesucristo en la cruz queda fuera del ámbito de la época en la que está hecho, pero cualquiera con un sentido común se da cuenta de que los cristianos tienen este episodio como el elemento sustancial de su religión. Por lo tanto, la mera aparición de un tema por primera vez no es un signo de falsedad, para nada. Siempre habrá un objeto que será el más antiguo de una serie que representa ese episodio de su religión. Y lo que es más interesante, los filólogos también dicen que es falso porque pone RIP, pero ya sabéis, bueno, no sé si sabéis, porque los medios de comunicación tuvieron mucho interés en remarcar que había una falsedad porque ponía RIP, y eso es imposible porque todo el mundo sabe que Jesucristo no descansa en paz, que es lo que quiere decir RIP, sino que más bien está en el cielo, a la derecha de Dios. Y por lo tanto esto sería una especie de herejía o algo parecido, si he entendido bien a los filólogos. Pero resulta que nunca se ha escrito ahí RIP. Ese acrónimo RIP es una ilusión óptica que nace simplemente de que hay dos desconches, uno en la P, allí una especie de P rara, y tan rara porque es un desconche, solo es un trazo, y otro en la R, en la primera letra, que también es un pequeño desconche. Esto es algo que se determinó en el juicio, los pusieron en las conservadoras del Servicio de Restauración de la Diputación Foral de Álava y aceptó la jueza. Así que la falsedad de este documento quedó completamente destruida desde ese punto de vista del mensaje. Pero además, os he puesto ahí en un circulito, no sé si se ve muy bien, junto al brazo derecho de la cruz, hay un círculo en el que se detalla que ahí se determinó mediante fotografías ultravioletas que existía una capa carbonática que cubría parte del surco grabado. Eso es un elemento, es una prueba fidedigna
de antigüedad. No solamente hay, había otros restos en otros sitios, simplemente lo he puesto para remarcar en la cuestión. Es decir, que este objeto, que era un poco el símbolo de ese dato concreto que han sacado de los 10 que había para determinar que el colectivo es falso, no se sostiene la falsedad de ninguna de las maneras. El problema de la filología es múltiple, me parece. Y en las últimas etapas hemos asistido a un proceso muy curioso. Por una parte hay análisis filológicos muy interesantes, novedosos, con método, y por otra parte no tienen límite los filólogos, son capaces de exponer cualquier etimología, algo que parecía que era una cuestión del pasado, y que de repente lo podemos observar, ¿no? Etimologías absolutamente disparatadas, hechas por supuestos especialistas. Una de estas últimas es la de Ibilia. Ibilia es el nombre de una divinidad encontrada en Forua, en Vizcaya, y, en fin, hay un largo proceso de manipulación de la información sobre el tema de Ibilia, pero la última interpretación disparatada es que procede del indoeuropeo Ibos Tejo, con la diferencia de que Ibilia es femenino y Tejo, el Tejo en indoeuropeo es masculino, lo que hace absolutamente disparatada la etimología. Descartando lo que se observa en Ibilia, que es una estructura que al margen de su interpretación responde perfectamente a las más viejas estructuras euskéricas, ¿no? Porque tiene una vocal, una raíz compuesta de vocal, consonante, perdón, de consonante, vocal, consonante, y después también otra vocal y la terminación latina, exactamente igual que todos los verbos euskéricos más antiguos, según los filólogos mismos, ¿no? Que los reconocen, pues, por ejemplo, por poner una comparación, ibili, el verbo ibili, que refleja esa misma estructura. Al hilo de eso y de la y de esa corriente actual que todo lo quiere interpretar por el indoeuropeo, en el territorio vasco, vamos a contextualizar la inscripción esa de Ibilia, supuesta indoeuropea, en el espacio. Aquí lo tenemos, Foro está ahí, en esta zona de ahí baja, y es una pena que queda muy oscura la diapositiva, pero yo había señalado aquí los 3 castros de la Edad del Hierro que se encuentran en su entorno, que son aquí abajo. Aquí abajo hay uno, en un sitio intermedio hay otro, y el tercero está ahí. Este es Forua, donde se encontraba la inscripción de Ibilia. Según estos filólogos, los castros son obra de los celtas, y por lo tanto esperaríamos ahí nombres celtas. Pero ocurre que no son celtas los nombres que aparecen asociados a estos castros, porque se llaman el de la derecha Ilunzar, donde tenemos uno de los más viejos términos euskéricos conocidos, Ilun, ciudad, poblado. Ilunzar es el poblado viejo, la ciudad vieja. El siguiente es Maruelesa, pero junto al Maruelesa hay 2 caseríos que todavía tienen el mismo viejo nombre de Ilunzar, Bekoa y Goikoa. Y el último es el de Cosnoaga, que es una colinita que domina el pueblo de Luno, histórico, que refleja el mismo nombre antiguo euskérico de Iluno. Así que, efectivamente, tenemos 3 castros en el entorno de esa supuesta divinidad indoeuropea, que tienen los nombres vascos más antiguos que se conocen en el registro. Sobre esto tengo hecho ya un librito, que espero que salga
de aquí a no mucho. Bueno, he expuesto que hay una elección interesada de los datos, lo hemos visto a partir de los tracks de RIP, y comparemos eso con su contexto, eso es lo que no nos presentan. El contexto lo tenéis ahí, esos son todas las esos tracks del yacimiento que representan el tema de la cruz, que como veis hay todo tipo de materiales, es una pena que esté tan oscuro, pero hay hueso, terra sigilata, cerámica normal, ladrillo, está la cruz sola acompañada con el contexto, e incluso aparece un acrónimo que tenéis ahí abajo a la derecha, que es INRI, y que es perfectamente coherente con el contexto histórico. Es decir, que toda esta variedad de elementos asociados al tema de la cruz, lo único que hacen es decirnos que el cristianismo estaba introducido en esa época en las ciudades romanas, en casi todas las ciudades romanas, diría yo, algo que ya conocíamos en realidad en parte, porque se sabía que en el siglo III había comunidades cristianas en ciudades comunicadas por calzada principal con Iruña Velella, ¿no? Como Zaragoza, como Astorga, Astórica y León mismo. Bueno, vamos a ir para adelante. He expuesto que la filología hace trampa porque emplea evidencias que no tienen ningún valor. Por ejemplo, como sabéis, se expone que se ha escrito Denok en euskera, cuando no es cierto. Las dos inscripciones en las que aparece dice Denos. Tiene toda la pinta de no ser euskera, además, eso. O que se ha escrito Descartes, que tampoco se ha escrito, evidentemente. ¿Por qué tiene que llegar la filología a reivindicar estos elementos que no se sostienen? Bueno, es una buena pregunta, porque solo tiene dos interpretaciones, claro. La inutilidad para llegar a alguna consecuencia racional o el interés en llegar a ese mismo resultado. En fin, podríamos hablar de más casos sobre el tema, pero vamos a ir hacia adelante. No toda la culpa es de la filología, hay otra serie de disciplinas asociadas que tienen su papel también. De todas maneras, la filología utiliza a otras ciencias para llevar el agua a su molino, ¿no? Por ejemplo, la historia. Utiliza la historia, algunos historiadores que se prestan a ello, para decir que es imposible en euskera un texto escrito en aquella época, o que es imposible una comunidad cristiana en el País Vasco de la época. O incluso, en este otro campo, en el de la paleografía, para exponer que las M's son falsas, porque tienen los trazos centrales altos y que eso solo ocurría en determinada época más adelantada. Pero claro, eso era una simple declaración, como os he dicho. ¿Dónde está el repertorio de M's para que digamos, efectivamente, eso es así o puede ser así? Bueno, yo me he molestado en buscar todas las M's que hay, los tipos de M's que hay escritas en el yacimiento. Aquí las tenéis, hay recogido 20 tipos, algunos se repiten, y ahora le diría yo al filólogo que dice con la boca llena que las M's son test de autenticidad, le diría, efectivamente, son test de que son auténticos, porque ya me diréis qué relación tienen todas esas M's con las M's actuales, que son supuestamente la justificación de falsedad. Ninguna.
Bueno, como el tiempo va para adelante... Sí. Os he dicho que hay una complicidad de otras disciplinas y, por ejemplo, incluso de los peritajes, ¿no? Aquí tenemos un elemento interesante del peritaje geológico para el juicio. El perito determina la falsedad de estos objetos. Por ejemplo, establece que aquí hay restos metálicos de diferentes instrumentos que se han utilizado. Y fijémonos en cómo lo justifica. Dice, existen restos metálicos del posible útil utilizado en la ejecución del grafito. Y ese útil es, 1, hierro aleado, es decir, que se ha empleado un útil de hierro aleado. 2, acero inoxidable de 2 tipos, o sea que se han utilizado 2 tipos de útiles de acero inoxidable. Ya vamos con 3. El cuarto es acero galvanizado. El quinto es una aleación de oro, plata y cobre. El sexto es latón. Y el séptimo, incluso, podría ser antiguo, es hierro alterado. Es decir, que el perito nos dice, a base de detectar supuestos restos con el microscopio electrónico, nos está diciendo que se han empleado 7 útiles en hacer una inscripción. Algo que es absurdo. Pero este delito, este perito no es capaz de ver en la misma pieza que los trazos grabados están cubiertos por capas carbonáticas. Y eso es una prueba total de antigüedad. Bueno, pues la última palabra que quiero decir es que solo hay 2 ciencias aplicables de manera decisiva en la cuestión de la veracidad de los grafitos de Iruña Velella. La primera es la arqueología. Es la arqueología la que debe determinar con un sondeo, o con varios, en las zonas donde han aparecido grafitos que realmente aparecen o no aparecen. Sobre los objetos que se han extraído ya, que se han exhumado, se pueden realizar estudios arqueométricos que también son decisivos, aunque como veis, y hemos visto el ejemplo del peritaje anterior, se necesitan varios estudios independientes con el objeto de que pueda haber una discusión científica, y eso es lo que hace factible que todo pueda llevarse a buen término, que haya una discusión científica que los filólogos nos han negado una y otra vez y se han encargado de que no se pueda realizar en las revistas especializadas de turno.